Dios le bendiga, hermanos. La bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Es un privilegio, es un honor estar trayendo la palabra hoy en día. Creo que Dios es bueno, ha sido misericordioso. Dios nos ama y somos sus hijos, está en cuidado de nosotros. Y es por eso que hoy he decidido, el Señor ha puesto en mi corazón este tema para su iglesia y por qué no para toda aquella persona que aún no cree en el Señor o que no ha aceptado aún al Señor como su Salvador. Y es sobre la disciplina divina. El tema es disciplina divina. Y para esto vamos a estar leyendo en lo que es Hebreo 12, 5, 6. La palabra del Señor está, vamos a estar meditando un verso clave, Hebreos 12, 5, 6. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No un tema muy fácil, no un tema muy agradable para nosotros, pero sí muy pertinente porque el Señor manda la disciplina. Disciplina en la congregación, incluso dentro de la congregación, disciplina divina, que es la disciplina del Señor, disciplina a los hijos, disciplina entre el matrimonio. Todo eso el Señor lo ha establecido y están ahí, por algo están ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor dice que disciplina a sus hijos, pero al inconverso el Señor lo castiga, al inconverso el Señor le envía juicios. Recuérdense que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario lo que le correspondía pagar a nosotros, lo que le hemos aceptado. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos, comprados por su sangre. Pero el que aún no ha aceptado eso, le está, dice la palabra, bajo el juicio del Señor. Pero yo quisiera, antes de entrar al tema de lo que es el juicio, de lo que es la disciplina, hablar un poco de algo que pasó en el Antiguo Testamento antes de, y fue que en el Antiguo Testamento hay un joven que se llama Belsasar. Vemos que este joven era el hijo de Nabucodonosor, un rey que el Señor puso, pero en ese tiempo ese rey, dice la palabra, que el Señor lo humilló. ¿Por qué? Porque fue soberbio y porque se engrandeció, se puso orgulloso y el Señor lo puso en un estado de locura que hasta hierba comía. Dios le dio la oportunidad de que él reconociera, dice, terminando el capítulo 4, que Dios le dio la oportunidad de que él reconociera lo que era el poder de Dios y que él entendiera por qué había caído en ese estado. Pero vemos a Belsasar que, a pesar de ser su hijo y de ver lo que había sucedido, él se le fascinó la idea, o por su, no puedo decir ignorancia, sino por su deseo, su pasión por hacer algo. Él decide hacer una fiesta. En esa fiesta incluía orgías, mujeres, concubinas, reyes. Pero el asunto está aquí, que él tuvo vamos a ponerle la pésima idea de tomar los vasos sagrados del Señor. Dice que él tomó de la casa de Jerusalén, de la casa del Señor, los vasos sagrados de aquellos que habían traído del cautiverio junto con los hijos de Dios, y tomó beber y hacer sus fiestas con esto. Y vemos que dice que esa misma noche, vamos a leer verso capítulo 5 de Daniel, verso 5, en aquella misma hora aparecieron de los dedos una mano de hombre, que escribían delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey paladeció y sus pensamientos los turbaron. Y se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban una contra otra. Hermano, no digo yo pasarle, yo me muero en ese lugar. Pero miren qué sucede. Que este hombre dice que se puso tan mal que mandó a buscar los brujos, los hechiceros, los adivinadores de ese tiempo para que le interpretaran la palabra. Pero ¿qué sucede? Que este hombre, nadie pudo interpretarle. Nadie pudo interpretarle lo que él decía en la pared porque él tampoco entendía. Hay algo muy claro que dice la palabra, que los
las cosas del espíritu solamente lo entiende lo que está en el espíritu, ¿verdad? Entonces vemos que al escribir Dios con sus propios dedos, una persona mundana no puede entender muchas veces las cosas del Señor. No puede discernirlas porque se deben discernir espiritualmente. Y manda a traer a ese momento que el Señor levantó a un joven que se llamaba Daniel, que fue el mismo que le tradujo el sueño, le interpretó el sueño al padre de Belsasar. Entonces, vemos lo que hace Daniel. Daniel, cuando viene, le ofrece muchas cosas, Daniel no la acepta. Y vemos que en el capítulo 18, el capítulo 5, verso 18, dice que él le amonesta primero, le cuenta, le hace recordar, le hace memoria, le dice, mira, tu padre Nabucodonosor, que fue una persona con riquezas, grandeza. Vamos a leerlo. En el 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien él quería mataba, y a quien él quería daba la vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Es decir, que el Señor le dio mucho poder a este hombre. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, después del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de la bestia, y a los asnos montes que fue su morada. Hierba le hicieron comer como a bueyes, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que no pone sobre él al que él, y que pone sobre él al que él place. Hermano, y el 22, que es el punto. Y tú, hijo de Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Es decir, yo le hablaba en un video sobre lo que era la ignorancia que uno podía hacer por error o porque no sabía algo, pero está la ignorancia predeterminada, que es cuando usted sabe algo y lo hace. Entonces sobre eso viene lo que es el juicio del Señor en las personas que aún no conocen el Señor. Pero miren qué sucede. Dice que este hombre, cuando hizo esto, aún sabiendo esto, decidió hacerlo mal hecho. Y ahí es cuando él le dice, esto de tu presencia, 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y ahí le dice, Mené, Mené, Tekel, Uprasim. Ahí le está diciendo, 26, esta es la interpretación del asunto. Mené, contra tu Dios tu reino, contó tu Dios tu reino y ha puesto fin. Todo está establecido en el patrón, en el orden divino de Dios. Dios tiene control de todo. Dios es el que quita y Dios es el que pone. Dios es el que da ministerio, Dios es el que da dones, Dios es el que da talento, Dios es el que da todo. Entonces, en este caso de esta persona que el Señor lo puso, este gobernante, dice que hasta ahí había llegado. Vemos como Dios ha quitado reyes, como Dios ha quitado gobernantes, han sido bien malos, no han sido justos. Pero el Señor le da su tiempo y el Señor sabe lo que hace y por qué lo permite. Vemos después en el 27 que dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falta. El Señor también a nosotros como hijos también nos corrige. También no estamos, porque estamos en la gracia o porque ya hemos aceptado a Jesucristo, podemos hacer lo que nos place. El Señor, creo que en estos momentos, así como en ese tiempo mandó juicio a esta persona, pero que recuerden que era conversar, a nosotros nos va a disciplinar, a nosotros nos va a corregir. Y este es el asunto que yo quiero que usted ponga. El punto mío aquí es el poder que el Señor le había dado a esta persona, el poder que el Señor le dio para gobernar, para ejercer dominio sobre una nación, algo. ¿Cuántas
le hablo a un inconverso, le hablo a la persona que no ha aceptado a Jesucristo, qué es lo que el Señor ha puesto en ti, que el Señor te ha dado, que tú aún así te has puesto soberbio, has profanado las cosas del Señor, has tomado, lo ha tirado por el suelo. Necesitan arrepentimiento. En este caso, este joven no tuvo tiempo de arrepentir. Dice que aquella misma noche fue muerto. Aquella misma noche ese joven murió. Ahora, el punto es, ¿qué pasa con el cristiano? ¿Puede un cristiano actuar de la misma manera? No debería, porque somos nueva criatura. La naturaleza pasada ya está muerta. Recordamos que nosotros cuando aceptamos a Cristo, dice que todas las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. Pero ¿qué sucede? Que vemos que en estos tiempos, con medio de esta pandemia, lo que puedo percibir, el Señor está llamando a su pueblo a la disciplina. ¿Por qué a la disciplina? Porque hay cosas que el Señor no le gustan, hay cosas que el pueblo ha descuidado, hay cosas que el Señor tiene que arreglar antes de su venida. Recuerden que la venida de Cristo, el arrebatamiento, está muy pronto a cumplirse y el pueblo de Dios tiene que estar preparado. Acuérdense que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor, nosotros como hijos debemos ser diferentes. Vemos aquí que el único que pudo interpretarle la lectura aquí fue Daniel. Es decir, nosotros en estos tiempos somos los que tenemos que estar interpretándole lo que está pasando al mundo. Nosotros somos los que tenemos que estar alerta, diciéndole al mundo por qué el Señor ha permitido esto. Incluso, por qué la iglesia se ha visto involucrada en esto. Ahora te hablo a ti, iglesia. ¿Por qué? Como le di el versículo clave que el Señor disciplina. La disciplina, como podemos ver el ejemplo cuando también Sodoma y Gomorra, que el Señor pudo rescatar a los que eran fieles. También podemos ver cuando el arca de Noé, que el Señor salvó a Noé porque eran justos. ¿Qué le quiero decir con justo? Eran personas no perfectas, sino personas que estaban bajo la protección de Dios porque eran fieles a Dios, porque eran personas obedientes, porque eran personas elegidas. Usted y yo hemos sido elegidos, hemos sido comprados con sangre. Quiero decirle que la disciplina divina solamente va para el Hijo del Señor. Pero el juicio va para toda persona injusta. Por eso veíamos aquí, si usted lee el capítulo 12 de Romanos, va a darse cuenta de lo que el Señor le está diciendo. Creo que es tiempo de que la iglesia empiece a caminar correctamente. Creo que nosotros debemos aceptar la disciplina del Señor. En esto de la disciplina es un poco, vamos a decir, de dobles vías, porque está lo que es la corrección, pero también está lo que es la corrección del Señor, pero también está lo que es el amor del Señor y el propósito de la disciplina. El propósito realmente de la disciplina, cuando vemos aquí que el Señor lo da, es, dice que da como beneficio. El verso 10 dice de Hebreos 12:10 dice que la disciplina no hace partícipe de su santidad. Este es el punto clave de la disciplina del Señor. Y da como resultado un corazón recto ante el Señor. Pueden pasar dos cosas en la disciplina que el Señor hace a su iglesia. Primero quiero decirle el por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida o por qué ciertas situaciones que usted dice no, pero como hijo de Dios no debería estar pasando. Vamos a analizar esto. Pueden ser que estas situaciones se ocurran por varias situaciones. Una de ellas que yo pude resaltar y por mi propia vida es por nuestra propia necedad. Muchas veces nuestra propia necedad, nuestra propia imprudencia, nuestra propia irresponsabilidad, nuestro propio arrogancia, como usted lo quiera llamar, nos lleva a estar pasando cierta situación de disciplina. Puede ser que ciertas situaciones que estemos pasando o que estén en el entorno mundial o personal, como usted quiera tomarlo, puede ser por pecados en nuestra vida, pecados en nuestra iglesia, puede ser por los pecados pasados, puede ser pecados pasados, puede ser por un propósito de Dios, así como Job. ¿Se acuerdan como Job? Cuando Job estaba pasando una situación no entendía, pero era un propósito que Dios tenía en la vida de Job en ese momento.
También puede ser que pasemos ciertas circunstancias que no nos agraden, difíciles, y es por la fe del Señor. Cuando servimos al Señor, por ende, como no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, vamos a sufrir ciertas situaciones porque vamos en contra la corriente, como quien dice. Y la última, que es la que estoy hablando, es por disciplina. Ciertas circunstancias pasan por disciplina. Disciplina del Señor por las cosas mencionadas anteriormente. Cuando usted esté pasando una situación, cuando usted está mirando lo que está pasando, vaya al Señor y dígale: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esta situación? Y yo le aseguro que el Señor le va a decir el por qué. Yo le aseguro que el Señor le va a revelar y le va a dar el discernimiento. Porque usted es su hijo. Usted es su hijo, como leímos aquí. Dice también que el peligro de la disciplina, hay unas reacciones. Cuando el Señor nos disciplina, cuando usted puede verlo en sus hijos, cuando el Señor nos disciplina, pueden pasar varias cosas. Una de ellas es, el verso 5 lo dice claro: despreciar la disciplina. Hay muchos que la desprecian, hay muchos que no hacen caso, hay muchos que no toman a bien esto. Puede pasarse también el desánimo. Vemos ahí mismo que dice que se desanima, desmaya la persona. Porque disciplinar no es fácil, nos desencantamos, nos decimos no, creemos que somos merecedores, de que no, que estamos correctos. Puede pasar otra cosa, que puede ser que la persona la reciba de una manera pasiva, y esa es la más peligrosa que veo. Una manera pasiva que dice: bueno, el Señor ha permitido esto, pero eso no es para mí, o yo no tengo que ver con eso. Eso es el peligro de tomar la actitud y decir: esto es de parte del Señor, pero eso no es porque yo estoy mal o algo. Es peligroso que volvamos a lo mismo, que sigamos en lo mismo, y no atendamos la disciplina, lo tomemos de una manera pasiva. Es muy peligroso y es la que más preocupa, creo. Y está la última, que es la que los reciben con lágrimas, pero a su vez entienden que se pueden arrepentir, que están a tiempo de que el Señor pueda hacer algo en su vida, de que el Señor pueda hacer algo en el ministerio, en que el Señor pueda cambiar la iglesia, porque se está cansado de lo mismo. No podemos seguir igual. Cuando el Señor nos disciplina, como leía, es para un beneficio y es por algo. Eso es igual que un padre cuando corrige. Dice ahí, lo dice claro, cuando hace el ejemplo, cuando el padre corrige al hijo. Es porque lo ama, no es para destruirlo, es para restaurarlo, es para hacerlo obediente, es para darle un mejor futuro. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aceptar esta disciplina que el Señor nos está dando con humildad y no siendo pasivos. No podemos ser pasivos en esta disciplina. Acuérdense, como dice allí, que la balanza, el Señor está pasando también a su pueblo en la balanza. Podemos tomar ese ejemplo de esa balanza que el Señor está. El Señor continuamente va estableciendo en su pueblo parámetros, enseñándolo, instruyéndolo, dirigiéndolo cómo hacer las cosas, cómo a él le agradan, cómo hacer su voluntad, no la voluntad mía, no la voluntad de usted, porque entonces estamos mal. Y Dios va a corregir sus hijos. ¿Saben por qué? Porque ese es un ejemplo que le puedo poner. Si hay un grupo de niños jugando y están haciendo algo incorrecto y ahí está incluyendo el hijo suyo, usted va a ir a su hijo y lo va a traer por la oreja o le va a dar una nalgada a su hijo. Al otro no, porque no es hijo suyo, no es su responsabilidad, pero nosotros estamos bajo la responsabilidad de Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos está llamando, nos está advirtiendo, nos está disciplinando. Y si usted no sabe por qué es la disciplina, si usted no entiende por qué, pídale al Señor. Yo le puedo enumerar muchas, porque en mi vida yo he sido disciplinada por el Señor. Muchas veces. Y no ha sido fácil. No es fácil. Pero después he podido, gracias al Señor y misericordia, entender muchas enfermedades, muchas situaciones económicas, muchas situaciones, cualquiera que sea, como esta que está pasando. Debemos preguntarle al Señor por qué la disciplina, por qué estamos incluyendo, por qué estamos sufriendo también, al igual que otras personas. Dios nos está dando la alerta especialmente a su iglesia. Y ya para terminar, hermano,
quiero que usted entienda algo y lo tenga claro que está, porque hay veces que no nos gusta, pero sí tenemos que tenerlo claro. Me preocupa que vayan a malinterpretar que porque usted es cristiano, porque ya Cristo pagó, usted no tiene responsabilidades, no tiene deberes, usted lo tiene. Y si usted se va al final del capítulo de Hebreos 13, de Hebreos 12, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Usted puede aceptar o no aceptar esta palabra, usted puede aceptar o no aceptar lo que yo le estoy diciendo, o quizá, pero Dios es justo, el Señor es justo, y lamentablemente se puede dar el caso, dice que Dios es fuego consumidor, el Señor lo advierte y es a sus hijos, dice porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces debemos tener muy claro y cuidarnos de tomar a la ligera las cosas del Señor. No podemos tomar las cosas del Señor a la ligera. Pero sí le digo que tenemos esperanza, porque como le he venido diciendo, es disciplina. Y la disciplina debe traernos gozo, debe traernos privilegio de reconocer que el Señor en su misericordia aún nos tiene vivo y nos está dando la oportunidad de hacer las cosas bien. Solamente queda reconocer, ser humilde y venir a los pies de Cristo y pedir perdón en cualquier cosa que hayamos ofendido o cambiar la actitud que estamos haciendo mal. Yo, hermano, le incito a usted a que pueda ser partícipe de esta disciplina del Señor, que por amor a Dios la entienda y que la tomemos a bien, y va a ser de gran bendición porque vamos a poder participar de su santidad, vamos a poder tener una vida plena de gozo en el Señor, hermanos. A ti, amigo que no conoce, mire el ejemplo que le planteé de Belsasar. No lleguemos a esos términos, estamos a tiempo. Dios te ama, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte vida eterna. Al igual que yo ya he recibido a Jesucristo como mi Salvador y estoy siendo disciplinada, puedo ser siendo instruida, corregida en el Señor. Y yo le doy gracias a Dios. Asimismo te incito a que tú como iglesia, al pueblo de Dios, que le demos gracias al Señor y que podamos discernir la disciplina del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor Todopoderoso te dé paz. Amén.